Hola a todos y todas, bienvenidos al primer capítulo del nuevo podcast de Clio, Desafío de Alta Dirección. Hemos creado este podcast como un espacio para poder conversar y reflexionar junto a quienes hoy son tomadores y tomadoras de decisiones en las organizaciones y proyectos más relevantes en Chile y América Latina. Y por eso nos gustaría o esperamos abordar temas que creemos que son claves en la discusión de la alta dirección actualmente, tales como innovación, sostenibilidad, equidad, relación con el entorno y otros que deberían estar marcando la diferencia hoy en día. Para nosotros es muy importante empezar este podcast en este mes donde conmemoramos la lucha que libran las mujeres desde hace muchos años por la igualdad de derechos, conversando con una mujer que ocupa un puesto de alta responsabilidad. Por eso en el capítulo de hoy nos acompaña Rosa Soto, quien actualmente... Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alfonsina, muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, el primer capítulo, así que espero que salga todo súper. Bueno, Rosa actualmente es gerente de sostenibilidad de Acción Energía y resumiendo, o tratando de resumir un poco su extenso y amplio currículum, podemos decir que también forma parte del directorio de Acción Empresas actualmente. También es mentora del programa Tu Oportunidad de ONU Mujeres y es parte de la red Promociona, iniciativa que busca incrementar la presencia y participación de mujeres en puestos de alta responsabilidad. ¿Ah? Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el mundo empresarial de América Latina y el Caribe, tan solo un 15% de los cargos directivos está ocupado por mujeres y en Chile esta proporción no supera el 12%. Por tanto, teniendo en vista y considerando este escenario, esta brecha de género que tenemos actualmente en cuanto a la participación de mujeres en instancias directivas, ¿cómo crees tú, Rosa, que es el mundo hoy para mujeres que desean llegar a cargos de alta dirección? Bueno, Alfonsina, reiterar el agradecimiento. Para mí es siempre muy grato tener estos espacios de reflexión, más con una mujer hoy día siendo anfitriona de este espacio, así que encantada y agradecida de esta invitación. Y bueno, respecto de la pregunta, como bien partes tú señalando estos porcentajes que no son nada auspiciosos todavía, yo creo que pese a que hemos ido avanzando en acortar esta brecha de género, sobre todo de la presencia de mujeres en puestos de toma de decisión, no ha sido suficiente. De hecho, el secretario de Naciones Unidas, ahora en la conmemoración del 8 de marzo recién pasado, del Día Internacional de la Mujer, decía, bueno, esto se nos está desvaneciendo frente a nuestros ojos, o sea, alcanzar el objetivo de la equidad es algo que cada día se ve un poquito más complejo, insisto, sin el ánimo de ser pesimistas, pero tratando de poner el acento en que es necesario tomar acciones urgentes, porque si no, y de acuerdo a los últimos análisis, nos va a tomar al menos 300 años llegar a la equidad de género. Entonces, y esto en términos amplios. Respecto de la situación actual, particularmente del mundo corporativo, yo creo que si bien es cierto, se está avanzando y se está avanzando no necesariamente por una cuestión de justicia social, de equidad, sino porque también las empresas, las corporaciones han comprendido que esto es un buen negocio. O sea, desde la perspectiva de la diversidad, tener más mujeres y presencia finalmente del amplio espectro de personas que formamos la sociedad, trae consigo beneficios importantes para las compañías. Entonces, esto es un buen negocio, la equidad de género es un buen negocio para las compañías. Entonces, creo que efectivamente este marco de actuación sumado a otros drivers, ¿no? A drivers desde el mundo de los inversionistas que hoy día también posicionan estos temas como de extrema relevancia al momento de, por ejemplo, evaluar dónde disponer sus capitales. Yo creo que en conjunto hoy día hay varias fuerzas que están traccionando a que esto día a día mejore.
sin ir más lejos, las políticas asociadas a las cuotas en los board, en los directorios. Creo que es importante, estamos avanzando, lamentablemente no a la velocidad que debiéramos avanzar. Sí, ¿y tú crees que este escenario se comparte en Chile y en el resto de América Latina o Chile está un poquito en un escenario un poco más favorable? Si lo vemos, yo estuve viendo algunos rankings como en comparación de países OCDE y claro, nos comparamos con Europa, no sé, Francia tiene sobre un 40% de participación femenina en este tipo de cargos, pero ¿cómo lo ves tú desde esa óptica? ¿Chile está Sí, como a la par de otros países del continente? O... yo creo que en general vamos un poquito más tarde, y yo creo que en general nos pasa bastante el desarrollo de políticas innovadoras, siempre tendemos a mirar hacia el norte del globo, ¿no? Como un poco en esta suerte de inspiración o de recogida de buenas prácticas. Por ejemplo, el dictar políticas en torno a la equidad de género, por ejemplo, en directorios de compañías públicas, nosotros lo abordamos hace muy poquitos años y la eficacia de estas políticas también han ido un poquito más lentas. Si bien es cierto, Chile destaca bastante a nivel sudamericano, en donde incluso el mundo privado y ciertos rubros muy masculinizados, como la construcción, la minería, el rubro energético, han ido implementando nuevas políticas y que eso se ha traducido en que Chile esté un poquito mejor rankeado a nivel LATAM. Todavía existe una brecha en el desempeño entre América Latina y el Caribe y los países de Europa. Pero vamos bastante bien encaminados y tenemos esta suerte de visión de futuro con buenas prácticas que están ocurriendo en otros países desarrollados, en donde finalmente copiar lo bueno está bien. Y yo creo que ejemplos de eso hay bastante. Y como decía al principio, esto es un business case, o sea, esto está comprobado que equipos diversos mejoran la productividad, mejoran la rentabilidad de las compañías en donde existe más presencia de diversidad en general y por supuesto de presencia de mujeres. Entonces, sí, vamos avanzando, pero aún nos queda bastante tarea por hacer. Sí, mira, otro tema que también a mí personalmente me llama mucho la atención es no solo es cómo ser o cómo llegar a ser mujer en la alta dirección o en estos cargos que tienen mucha responsabilidad, también cómo es ser madre en estos casos, eh, porque, bueno, nosotros tenemos algo en común, las dos tenemos bebés pequeños, entonces, ¿cómo se compatibiliza desde tu experiencia la maternidad con un puesto de alta responsabilidad? O sea, y sobre todo, como tú decías, en estos rubros que además, como el rubro de energía, que están o que históricamente han sido rubros muy masculinizados. Entonces, ¿cómo se aborda ese desafío? Que ya ser madre es un desafío por sí mismo. Entonces, ¿cómo se aborda ese doble desafío de ser madre y compatibilizar estos cargos? Em, a mí todavía, y no porque esté exenta de esto, pero todavía me sorprende que algo tan natural como el hecho de la maternidad o la paternidad sea tan difícil de conciliar en general en los trabajos, ¿no? Em, y esto claramente tiene que ver con eh, desigualdades históricas, desigualdades estructurales históricas que finalmente venimos arrastrando hace siglos. Y claramente eso está así como casi inserto en el ADN. Claro. No debiese ser un tema, ¿no? Decir, bueno, mira, va a llegar el momento en que voy a decidir o no ser madre, pero ¿por qué tendría que ser tema de tener que conciliar eso con mi desarrollo profesional? Em, y en ese sentido yo creo que las distintas
yo creo que distintas partes que componen finalmente la sociedad, porque yo creo que esto no es tan solo un tema de qué tan abierta y qué tantas políticas de conciliación tenga una compañía, que yo creo que eso es clave, ¿m? Eso es fundamental. Pero aquí también hay muchos de aspectos culturales que son súper Claro, importantes partiendo por casa, partiendo por entender que la responsabilidad de la crianza finalmente es una claro, es compartida. responsabilidad compartida, ¿no? Sí, Y por eso es tan importante la corresponsabilidad. sí, sí. Eh, y ahora, luego, metiéndonos al mundo laboral, cómo también ese mundo laboral promueve este cambio cultural. No sé, sin ir más lejos, por ejemplo, el tema del postnatal parental, que si bien también ha ido mejorando en las posibilidades, por ejemplo, de compartir cierto periodo de cuidado del lactante, del bebé, con el padre, todavía es insuficiente. Y si nos hacemos un doble clic, el porcentaje, por ejemplo, de hombres que toma el postnatal, que por ley son 5 días, es bajísimo. Es menos del 10% de los Claro, hombres que se toman esos sí. 5 días. Y Y si vamos eso al postnatal, que el que puede ceder la madre de sus 6 meses es prácticamente inexistente ese porcentaje. escasísimo. Entonces, ahí hay dos dimensiones finalmente de estos desajustes o inequidades estructurales de la sociedad en la que vivimos. Entonces, em, es complejo porque te encuentras, compatibilizar la maternidad con lo laboral, porque te encuentras con todas estas barreras estructurales. Sí. Sin embargo, creo yo que en la medida de que podemos ir derribando justamente todas estas barreras, se hace bastante más sencillo la conciliación. No digo fácil, porque no lo es, pero sí más sencillo. Sí. ¿Y tú qué crees o qué has visto que están haciendo las empresas como para promover? Porque me parece clave lo que tú decías, que en el fondo, ¿cuál es el rol que tienen las empresas en ir instalando estos temas en la sociedad, como contribuyendo a este cambio cultural? Porque finalmente yo estoy súper de acuerdo contigo, que tiene que ver con un cambio cultural. Eh, ¿Qué crees tú que están haciendo actualmente las empresas? ¿Qué ves tú como buenas prácticas, avances? Se cuéntame un Em, poco. claro. Bueno, mira, hay de todo, ¿ah? Yo creo que hay distintos niveles de avance de las compañías en general a nivel mundial. Hay un grupo de compañías muy motivadas también. Yo diría que lo más basal o higiénico es la regulación y que dependiendo del país, del continente o de los drivers, como bien mencionaba, por ejemplo, la importancia que tiene esto para inversionistas hoy día o para índices bursátiles, que es Uh súper -huh. importante el tema de la equidad en directorios o en plantilla en general. Yo creo que hay empresas que están desde el nivel regulatorio, intentando cumplir, adaptarse con todo lo que significa un cambio cultural de esta magnitud, o sea, arrastrando siglos de esta historia. Y entonces, apoyados de todas estas iniciativas, de estas políticas públicas, finalmente van subiendo un poquito más el nivel en términos de ofrecer distintos programas, iniciativas en torno a la conciliación, vida personal, familiar y laboral. Hay de todo un poco, ¿ah? Yo creo que uno de los top tiene que ver con la flexibilidad laboral, desde cosas tan sencillas como flexibilidad en la definición de horarios de ingreso o de salida, em, eh, hablando del tema de la maternidad y la paternidad, ofrecer, por ejemplo, la posibilidad de un postnatal parental más allá de la ley. Hay empresas que están súper avanzadas. En Chile hay algunos ejemplos, no son tan abundantes lamentablemente, pero sí los hay, existen
en donde se les ofrece al padre una licencia por nacimiento de su hijo o su hija, desde 30 días hasta incluso 2 meses por sobre lo estipulado en la ley. Eso sin duda aporta muchísimo a la conciliación ya dentro Claro. del hogar. Eh, no sé, políticas como por ejemplo de reinserción de mujeres que han estado con licencia maternal, eh, ayudas económicas, para qué decir el acceso a sala cuna o guardería, como también lo nombran en otros países, es fundamental, entendiendo que hay parte importante del día en la que no podemos hacernos cargo del cuidado de los y las pequeñas. Entonces, hay varias iniciativas en esta materia. Como paraguas y volviendo un poco al punto más allá de la maternidad, volviendo al punto de la incorporación de mujeres en puestos de alta responsabilidad, leyes de cuota, ligadas a políticas públicas y otras, en otro caso, por iniciativa propia de las empresas, entendiendo este éxito que tiene finalmente los resultados de las compañías. Así que hay bastantes buenas prácticas Mm. que finalmente traen buenos resultados. ¿Y tú crees, por ejemplo, que aquellas compañías que han potenciado, ya sea por ley de cuota o por política de atracción de inversionistas, ya sea cualquiera de estas razones, la incorporación activa de mujeres, marca alguna diferencia, por ejemplo, la presencia de mujeres en la alta dirección, que se consideren estos elementos de conciliación de manera más fuerte? O sea, las mujeres, por ejemplo, son más activas en plantear estos temas o todavía, o es un tema que no requiere como una diferencia de género. Eh, o sea, sí, yo creo que todavía está muy vinculado a quien más promueve esto, probablemente es quien más lo vive y lo experimenta, y por lo Claro. tanto, sin lugar a duda, hay una visión que hasta algunos años atrás no estaba incorporada, porque los directorios o los comités ejecutivos o las gerencias de primera línea en general las ocupaban hombres. Nuevamente, y lamento ser tan reiterativa, pero esta desigualdad estructural es tan antigua Sí, que efectivamente los hombres no estaban a cargo del cuidado, no existía corresponsabilidad en claro. la crianza o más allá de la crianza en cualquier labor de cuidado o tarea asociada a tu vida personal. Y por lo tanto, no eran temas Claro, materiales o de claro, relevancia para esas. no estaba problematizado en el fondo por ello, porque Efe- no se enfrentan, claro. Efectivamente, Yo creo que todavía un poco. Hoy día hay yo creo que una mirada en donde estos temas terminan siendo materiales, las compañías terminan dándose cuenta de que son importantes para el bienestar, para el clima, para la productividad de las compañías, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, ya para ir cerrando esta rica conversación, ¿cuál crees tú que es como el principal desafío que enfrentan las mujeres actualmente para llegar a la alta dirección? Y desde tu experiencia, ¿qué consejos les darías como a quienes tienen como meta, efectivamente, llegar a cargos de responsabilidad y de toma de decisión? Bueno, yo creo que uno de nuestros peores enemigos es no sentirnos capaces, el conocido mal de la impostora o el síndrome de la impostora, en donde además consideramos que tenemos que estarnos revalidando constantemente, y que eso es súper desgastante, o sea, eso Sí. fácilmente te lleva a un nivel de estrés que finalmente te puede repercutir en tu desempeño. Entonces yo creo que lo primero es intentar convencerte de que efectivamente tienes las capacidades.
valorar ciertos aspectos también de la personalidad de mujeres que son afín a perseguir posiciones de responsabilidad, de toma de decisión. O sea, ser ambiciosa está bien. El otro día lo oía también en otro foro en el que estuve presente y me encantaba porque lo oí de una profesional muy, muy joven y entonces me llené de esperanzas también, porque a mí me costó bastantes años creerme el cuento. Y por lo tanto yo creo que desde más en términos personales, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con validar nuestras competencias, nuestras aptitudes, mantenernos en una constante formación, en un constante desarrollo, sin caer en esto de que tengo que tener 5.000 títulos para Claro. ser válida en el mundo laboral. Y luego desde las empresas cada vez poner más a disposición políticas y programas de atracción, de desarrollo de talento, de retención de talento dentro de las compañías. Yo creo que existen un sinfín de iniciativas importantes que pueden hacer las compañías para ser imanes de atracción de talento femenino y con esto beneficiarse de todas las cosas positivas y los resultados positivos que esto puede traer. Ya, porque talento hay mucho. Talento hay mucho, hay Sí. mucho. Sí. Bueno, bueno, muchas gracias, Rosa, de verdad, por tu tiempo, tu disposición. Bueno, y esta fue nuestra conversación con Rosa Soto, que es gerente de Sostenibilidad, Acción y Energía, y los dejamos invitados a nuestros próximos capítulos de Desafío Alta Dirección de Clio, tanto en Spotify como en YouTube. Así que hasta la próxima. Muchas gracias, Alfonsina. Sí.